Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un jueves más en este directo de Mónica te responde, esperando vuestras preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo el miedo puede afectar a tu salud. Así que vamos esperando a ver que entren las personas. Me dice que están hoy. Hola María Rosa, me está Instagram avisando a mis seguidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante de cómo las emociones nos afectan a nuestra salud. Y específicamente hoy vamos a hablar de una emoción que todos experimentamos en más de una ocasión: el miedo. ¿Alguien aquí ha sentido miedo alguna vez? El miedo es una emoción arcaica y es como intrínseca al ser humano. El miedo, hola María Rosa, ¿qué tal? El miedo, hola David también, Nilda, bienvenidos, ¿qué tal? Pues fijaros que todo ser humano experimentamos miedo, y el miedo a un nivel biológico sirve para protegernos. El miedo está presente en nosotros para defendernos, para evitar que cometamos locuras, y es para protegernos principalmente de algo que puede ser peligroso. Entonces, al sentir miedo, la solución es evito entrar en contacto con algo que para mí es peligroso. Lo que pasa que el miedo se convierte en algo patológico cuando nos bloqueamos en la vida. O sea, por miedo no podemos tomar decisiones. Y aquí también quiero decir una cosa, porque muchos de vosotros me decís, es que no puedo decidir ahora mismo. No puedo decidir, o no puedo tomar esta decisión, o no puedo tomar decisiones. Fijaros que decisiones estamos tomando las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Y a menudo, por miedo, sentimos que no podemos tomar una decisión, pero la decisión que tomamos es la de no tomar una decisión distinta a la que hemos tomado hasta ahora. Y automáticamente la mente registra no quiero cambiar. Y entonces nos mantenemos repitiendo una y otra vez las mismas situaciones que llevamos repitiendo en nuestra vida. Y hoy quiero preguntaros, vosotras que estáis aquí, que os habéis unido ahora, ¿cómo sentís el miedo? Por ejemplo, si tenéis algún miedo, y vamos a ver de qué manera os puede afectar a la salud. Voy a hablar de un miedo, mientras me vais escribiendo, de un miedo existencial, que lo tenemos todos los seres humanos. Creo que si alguno dice que no, habría que ver si es verdad. Es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un miedo intrínseco al ser humano. Nacemos y tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a una enfermedad. Tenemos miedo que una enfermedad nos quite la vida. Hola Erika, hola a todo, Katy, a todo, Bertera, hola, creo que es Evelyn, hola, Olis. Vale, el miedo a la muerte. Fijaros que mientras vivimos con el miedo a la muerte, nos estamos negando vivir. ¿Y cuántas personas viven con este miedo? El miedo a la muerte, para nuestro inconsciente, la muerte puede ser real, me muero, o una muerte simbólica, que algo vaya mal en mi vida, que se acabe algo en mi vida y no sé cómo lo voy a enfrentar. Para nuestra mente lo real y lo simbólico es lo mismo. Entonces, el miedo a que se acabe algo
y yo sienta que mi vida se acabe con esto, simbólicamente es un miedo a la muerte. Y este miedo nos puede generar muchísima ansiedad, porque es un miedo que nos está bloqueando a la hora de tomar otras decisiones distintas. Y cuando nuestra biología, cuya función es evolucionar, crecer, prosperar, si vivimos con un miedo innato a la muerte o a que algo se acabe o a no tener recursos para seguir adelante, de forma automática a nivel emocional vivimos una contracción, nos estamos como empequeñeciendo. De hecho, el miedo nos hace estremecer, estamos encogidos por el miedo, podemos vivir rigidez muscular por el miedo, sentir dolor en la espalda por miedo, por estar cargando algo y tener miedo a tomar otra decisión. Podemos tener un dolor en el estómago por miedo a tomar una decisión. Y fijaros, pero que el miedo a la muerte en sí lo vivimos, lo somatizamos en el pulmón. Por ese motivo, cuando hubo la pandemia del COVID, atacó el pulmón, porque es el órgano más vital que tenemos. O sea, sin respirar no podemos estar más de 1 minuto, 2, si estamos muy entrenados, quizás un poquito más. Entonces, el virus atacó el sistema respiratorio. ¿Por qué? No vamos a entrar en temas polémicos del virus, pero ha ido a atacar al ser humano en el lugar donde más emociones todo el mundo tenemos bloqueadas. Entonces, por eso la pandemia se ha extendido. Y fijaros, si volvemos un poco atrás, bueno, aún no hemos salido del todo, los mensajes que se recibían constantemente durante la pandemia eran de miedo. Por la gente que moría, por no tener vacunas, por no tener soluciones, y estaban sembrando semillas de miedo. ¿Y sabéis por qué se siembran semillas de miedo constantemente desde los medios de comunicación? Yo siempre os digo, no miréis el telediario, no miréis las noticias, no miréis nada que nos llene de alegría. Porque si sentimos miedo, que es lo que nos están vendiendo todo el tiempo a través de las cadenas, de los canales de la televisión, el miedo nos atrapa, nos esclaviza, nos mantiene prisionero de ese mensaje que estamos escuchando. Y automáticamente preguntaros esto. El miedo que nos están metiendo por los medios de telecomunicación es un miedo a morir, un miedo a no tener. La crisis te está hablando todo el tiempo de miedo a no tener dinero, a que no hay dinero, no hay trabajo, y ese es un miedo a la supervivencia. Y entonces el miedo más arcaico que somatizamos en nuestro cuerpo es el miedo a morir. Y esto lo somatizamos en el pulmón. ¿Sí? Porque el pulmón es el órgano que nos conecta a través de la respiración, que es algo que no podemos dejar de hacer, y nos conecta a la vida. Y el no respirar, o que nos cueste respirar, nos conecta a mensajes de muerte. Y no quiero que os alarméis, esto es lo que está pasando simplemente, y cuanto más conocemos cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra biología, cómo nuestra biología gestiona el estrés que vivimos, mejor nos cuidaremos en salud. ¿Os parece interesante? Había puesto aquí antes una compañera, había hecho
Una respuesta sobre un miedo, nervios, falta de aire, palpitaciones. Bien, pues los nervios habla de un estado de ansiedad. Vienen por unos miedos que estamos sintiendo. Y yo quiero que te preguntes, Nilda, si este nerviosismo, falta de aire, que lo acabo de decir, hay un miedo a que me falte algo que para mi mente es vital. Y repito, para nuestra biología, lo real y lo simbólico es lo mismo. Si para mí es vital tener ese trabajo, por ejemplo, o tener esa pareja, eso hay que hacérselo mirar, y de repente tengo miedo a perderla, o tengo miedo a quedarme sola, ¿qué haré yo sola? Pues es un miedo existencial. Bien, hay otro miedo, bueno, y luego las palpitaciones, todo lo que es del corazón, habla de cuando hay palpitaciones alteradas de nuestro ritmo cardíaco, estamos viviendo unos miedos porque no tenemos el tipo de relaciones afectivas o con lo que es importante para nosotros, la que nos gustaría tener. Y entonces hay unas alteraciones en los ritmos porque no estamos viviendo el ritmo. Estaba leyendo una pregunta, ahora la leo. Porque no estamos teniendo el ritmo de relación afectiva que nos gustaría tener. Pregunta a mi esposo cómo sabe que somatiza en el pulmón. Esto no lo digo yo, esto lo dicen desde la medicina germánica, la biodescodificación, el estudio de cómo las emociones afectan a nuestros órganos. Fijaros que hasta en las escrituras sagradas, en el texto, o sea, en los mensajes ocultos que están en la Torá, se está todo el tiempo hablando de cómo las emociones nos afectan en nuestros órganos. Dice que me escucha y me mira raro, pues que se informe, que busque en internet, hay mucha información de esto. Además hay hay muchos diccionarios de enfermedades que yo os recomiendo que os descarguéis, están los PDFs en internet, y ahí hay una explicación general de qué hay detrás de cada conflicto. Entonces, os recomiendo que tengáis a mano el diccionario y os repito, es una explicación genérica. Luego siempre hay que ir a ver qué ocurre en nuestra historia, porque detrás de cada síntoma físico hay una historia y cada persona somos distintos y sobre todo somatizamos y vivimos las vivencias de nuestra vida de forma distinta. Acaba de venirme a la mente algo importante con respecto al miedo y al pulmón. Cuando ocurrió la catástrofe, el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y hay estudios científicos y médicos que lo demuestran, muchísimas personas que fueron a ayudar o que vivieron este drama, allí se vivió el miedo a la muerte de una forma impactante, donde no hubo oportunidad, no se pudo hacer nada para evitarlo. Luego nos metieron toda la película que sucedió, porque siempre hay que buscar culpable. Luego se metieron las historias de ¿cómo se llama? Lo que había detrás de todo esto, lo mismo que pasó con el COVID, ¿vale? Entonces, después del atentado de la Torre Gemelas, unos años después, muchas personas murieron por problemas respiratorios y muchísimos afectados de asma
y de dificultad de insuficiencia pulmonar. Esto lo vi hace años cuando estaba investigando catástrofe. Podéis ir mirando cómo eso afecta al pulmón, ¿vale? Incluso personas que pueden padecer de cáncer, cuando se dice que el cáncer ha hecho metástasis, normalmente lo hace en 3 lugares: en pulmón, en huesos, en el hígado. Se me ocurren estos ahora, y luego se dicen está extendido en todo el cuerpo. Bien, el pulmón, una vez que una persona tiene la noticia de tienes cáncer, ya es una sentencia de muerte de forma inconsciente. Por muy buena onda que uno pueda tener, hay miedo a morir, porque se asocia el cáncer con el miedo a la muerte, con el peligro a morir. Por eso, no es que, bueno, a nivel médico se dice metástasis. Según la medicina germánica, el doctor Hammer lo explicó largo y tendido, y en la psicosomática clínica también hablan de esto. A veces los tejidos comprometidos por el cáncer no tienen no son de la misma capa embrionaria. Entonces es como imposible que una célula que esté en un tejido concreto pueda migrar a pulmón. Por ejemplo, un cáncer de ovario y vaya a pulmón, la metástasis. Bien, entonces tenemos que preguntarnos, porque allí se activa otro conflicto. A raíz de tener el cáncer se activa otro conflicto, que es el miedo a la muerte. Por eso la metástasis es en pulmón. Si en un cáncer de pecho, por ejemplo, conflicto, dicen metástasis en el hígado, por ejemplo, fijaros qué cosa. El pecho es la despensa del alimento afectivo para los hijos, ¿verdad? Y simbólicamente el pecho representa la nutrición afectiva. Si la persona que tiene este problema de repente, como efecto secundario, empieza a tener miedo, Dios mío, ¿qué será de mi familia? ¿Quién los cuidará? Lo digo muchas veces, que el pecho no solo es el alimento afectivo, es la protección del bebé. Si el miedo es que si le faltará algo a mi familia de comida, de protección, de sustento, el órgano implicado va a ser el hígado. Si el miedo que tengo es por tener, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer, y de repente siento miedo de que se me desmorona mi vida y siento que ya no valgo como persona y siento que no puedo valerme de mí misma, pues el conflicto se puede extender en hueso. ¿Vale? A ver, aquí me dicen, ¿a qué se debe que un bebé no tome pecho? O sea, que no reciba pecho, o bueno, simplemente como no hay conexión entre mamá y bebé. Que un bebé o mamá no pueda dar pecho, o que el bebé no tome pecho, hay un conflicto con el alimento afectivo. Hay que ver la historia de ese bebé, en qué contexto emocional nace, ¿vale? ¿Cuál es el sentir de mamá? Y no querer tomar leche, pues hay que también buscar una historia transgeneracional sobre eso. Ahora, os digo una cosa, si hay biberones, gracias a Dios, hay leche en polvo que el bebé puede tomar, ¿verdad? No hay problema. Hay que ver luego, o sea, como alimento real no hay problema, puede comer. Pero hay que ver en el futuro ese bebé, si ha tenido un trauma por no haber podido recibir alimento de mamá y protección, puede vivir bloqueos con el dinero y con el amor en el futuro, ¿vale? Más miedo,
¿Cáncer de colon hoy en día es muy común? Sí, porque vivimos muchas guarradas. Todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, la palabra que se asocia a nivel de conflicto emocional es guarrada. O sea, me he tragado algo tan gordo que no lo puedo digerir o me ha sentado fatal, lo he tenido que tragar, pero el colon habla de que se almacena en el colon. No lo voy a decir yo, esto, se almacena esto. ¿Está claro? Entonces es un conflicto de esto, que hemos tragado y lo tenemos dentro y no lo podemos soltar. Entonces esto nos pudre por dentro. Y el cáncer de colon habla, depende en qué lugar del colon es y qué tipo de cáncer es, pero normalmente el sentido de las células cancerígenas es miedo a que se queme el monte. Ay, aquí está mi David. Pues espérate, ahora te contesto, David. ¿Esto se queda grabado? Sí, luego lo subimos a YouTube también y estará en el muro de Facebook. Entonces, el sentido biológico de la célula cancerígena es aumentar, es reproducirse de forma desmesurada para hacer un crecimiento celular. En otros tipos de cánceres es un desgaste. Se consume el tejido, pero normalmente en el colon es de crecimiento celular. Quiere decir que hay una necesidad de tener más colon para poder aguantar toda la que me he comido. ¿Sí? Entonces nos tenemos que preguntar. También el cáncer tiene unos conflictos específicos, características específicas para que se dé. Es un conflicto de alta intensidad. Se da cuando vivimos una situación de elevado estrés, de miedo, de estrés, con respecto a una situación que no espero, no me la veo venir, ¿vale? Me siento sola o solo, no tengo a nadie con quien poderme desahogar o reconfortarme. Es un conflicto que se vive en soledad, que nos guardamos. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día los seres humanos es que no sabemos comunicarnos, ¿sí? Nos tragamos muchas cosas y nos las guardamos y porque sentimos que eso no lo podemos compartir, nadie nos va a entender o si no, estamos todo el tiempo despotricando contra los demás, juzgando a los demás por aquello que nos hace, que es muy malo y seguimos aumentando, haciendo crecer el conflicto de rabia, injusticia, impotencia, ¿vale? Porque mientras hablamos mal de los demás, estamos recreándonos en esa situación y, como bien decía Jung, vivirás lo que tú piensas de los demás, vas a tener razón. Así que sería fantástico abrir la boca solo para soltar bendiciones. Pero es algo que no nos han enseñado a hacer. Nos han enseñado desde pequeños a vivir desde el miedo, nos han enseñado de pequeños que la culpa la tiene alguien ahí afuera y nos han enseñado de pequeños que tenemos que callarnos y que esto es lo que hay. Esclerodermia es un conflicto de la piel y tiene que ver porque la piel se hace como acartonada, ¿vale? Es como de momia, dura, como de momia. Allí es una historia transgeneracional, hay que buscar la conexión con alguien que murió joven o que vivió conflictos, pero hay seguramente alguien que falleció joven y con lo que la persona que lo padece está conectada. Vale, me dijo antes David que él trabaja en el monte. Para él el monte es guardia forestal, es como si fuese su casa.
los árboles como si fuesen sus hijos. Por eso hablo del significado simbólico. El miedo a que se queme el monte es un miedo a perder mi familia, miedo a que se destruya algo muy importante para mí. Y tenemos que ver esa historia. Los ciclos de la naturaleza son de creación y destrucción constantemente. Y tenemos que aprender a vivir lo que aparentemente es una catástrofe, si empezáramos a vivirlo como algo natural que puede ocurrir, ¿vale? Y en vez de preocuparnos o vivir con miedo, pedir soluciones al universo o pedir que hayan soluciones para que esto no suceda, pues si pidiésemos que todo el mundo, todos los seres humanos, pudiésemos vivir desde el respeto mutuo, muchas cosas no pasarían hoy en día. El miedo a la muerte también está en la guerra. O sea, que el miedo a la muerte es uno de los grandes miedos que nos acompañan en nuestra vida. Y qué historia, ¿no? Cuando a menudo, por el miedo a morir, no nos permitimos vivir. Así que, a ver qué me dicen aquí. No sé si te ha servido, David, lo que te he compartido. El temblor esencial en una persona que dice de él. Bueno, depende si ese temblor tiene un nombre, si está diagnosticado, pero el temblor, si es en las manos, lo que te impide es aguantar algo, sujetar algo, ¿no? Porque si estoy temblando se me puede caer. Entonces hay de fondo una inseguridad con lo que hay que hacer o no hay que hacer. Es como decir, lo hago, no lo hago, ¿vale? Dudo si hacer algo o no. Y depende en qué parte del cuerpo es. Si es en todo el cuerpo, es un miedo existencial de existir o no. ¿Estoy o no estoy? Es la pregunta. Cuando hay temblor, está hablando de dudas, ¿vale? Y para terminar, os quiero recordar que el miércoles que viene tendremos un webinar en directo al donde os tenéis que registrar. Y no sé si Adri está aquí y os va a pasar el enlace en anteprima para registraros. Hay un grupo de WhatsApp también donde podéis entrar. Si ya estáis en mis grupos de WhatsApp de las últimas formaciones de metamorfosis, lo compartiremos ahí también. Vale, me dicen las manos. Es un tema de hacer. ¿Lo hago, no lo hago? Quizás hayan decisiones en el árbol que no se tomaron, que generaron mucha inquietud, mucho malestar, mucho sufrimiento, y la persona que lo puede padecer hoy también se ha encontrado en esta situación de duda sobre lo que debo de hacer o no, o puedo hacer o no puedo hacer. Y entonces pues se juntan los conflictos, los que vienen del árbol con los que vivimos nosotros en nuestra vida. Y así que registraros a la formación del webinar que tendremos, que es Reprograma tu Cenicienta interior. Chicas, y bueno, si queréis apuntaros los chicos también, trabajaremos el programa de sacrificio, de abandono, de pérdida, de miedo a no pertenecer, que nos lleva a vivir desde el sacrificio universal. Y cuando vivimos sacrificio, sufrimos muchísimo, nos desvalorizamos, nos aguantamos muchas cosas. Esto no es cosa de películas, esto es de la película de cada uno de vosotros que estáis viviendo. Yo llevo muchos años trabajándomelo y estoy atenta cuando siento que meto la pata, porque es como algo que está allí, ¿no? Es un mensaje que está allí. Porque
culturalmente nos han enseñado, o a nivel de religión, que tenemos que sacrificarnos en esta vida. Cuanto más nos sacrificamos, más buenas personas somos. ¿A que sí? ¿A que nos han enseñado eso? Y hay que ser buenos. Y para ser buenos, pues nos tenemos que callar. Y no podemos ser nosotros mismos, ¿eh? Así que me preguntan una microcefalia, no sé exactamente qué es. Lo tendría que averiguar en cómo se manifiesta, o si me lo puedes decir para darme más, porque cuando no sé los nombres de síntoma es algo del cerebro, pero no sé qué es. ¿Qué es un cerebro pequeño? ¿Es esto lo que me estás preguntando? Ya pues cuando quiera me contesta, no sé qué. Erika me consulta, una consulta: a partir de qué edad ya se considera cualquier conflicto es nuestro o de nuestra... No, o de nuestro clan. A ver, la cabeza más pequeña, vale, pero toda la cabeza, no solo el cerebro. Es toda la cabeza pequeña, de nacimiento, vale. Vale, ahora te respondo. Vale, entonces, toda la información que recibimos es del árbol genealógico. Nosotros nacemos con esto metido en nuestra mente, en el disco duro. Más allá de esto, nos vamos formando en nuestra personalidad en la etapa gestacional, y con esa información y la que hemos vivido del árbol, que es nuestra, aunque no la conozcamos, forma parte de nuestra mente, y la que vivimos de bebé, de niños, y hasta en la infancia y hasta la adolescencia, todo eso es una etapa de formación de la personalidad. A partir de los 12, 13 años, 14 máximo, cuando se empieza la adolescencia, fijaros que en la Biblia lo dice, en la explicación, no en la Biblia literal. En la Cábala dicen que la etapa de la adolescencia es cuando empezamos a adolecer, a sentir dolor por no poder ser nosotros mismos, porque ya tenemos toda la programación instalada en nuestra mente y vivimos como zombies intentando sobrevivir en nuestra vida. Entonces, la información transgeneracional está siempre. Lo que pasa que luego nos vamos estructurando en base a las vivencias que tenemos en nuestra vida, y cuando aparece un síntoma físico, siempre yo, Mónica, lo trabajo mirando primero qué pasa en tu vida, luego vamos a ver tu programación de la infancia, tu programación de proyecto sentido y tu programación del árbol. Porque hay síntomas crónicos que se convierten en crónicos que no se curan porque son de la estructura familiar, ¿vale? Sobre todo lo que decís que son genéticos, no son genéticos, se heredan las emociones. Entonces, si la cabeza es más pequeña, pues allí pueden haber sucedido muchas cosas. No sé si me hacéis preguntas de vosotros, temas personales o cosas que habéis visto por allí, porque si no, yo estoy hablando, pues diciendo cosas, pero no sé si eso es así, si resuena o no. Pero cuando hay una malformación del bebé, han habido conflictos durante el embarazo. Y la cabeza simbólicamente, o sea, la mamá vivió estrés durante el embarazo. La cabeza, simbólicamente, es el cabeza de familia, tiene que ver con el padre. También puede tener que ver con desvalorización intelectual. Imaginar que mamá, por estar embarazada, tiene que dejar... vale, perfecto. Bueno, lo siento, no sé cómo te llamas, Susana, pero allí... Mira a ver si durante el embarazo se ha vivido algún tipo de estrés o conflicto de bastante alta intensidad alrededor del 4º o 5º mes, que puede haber bloqueado el crecimiento de la cabeza. Y allí es un conflicto con papá o la figura del padre,
si no crece, hay algo que el padre no suministra, no te da, no da soporte, no da ayuda, no está presente. O puede haber una desvalorización intelectual y siento que no puedo crecer a nivel intelectual. No sé si esto te resuena. También habría que ver más cosas si a nivel transgeneracional. Sí, mucho estrés, me dice Susana. Vale, pero habría que ver si en este contexto y en esa etapa, porque fijaros que los órganos empiezan a formarse, sí, con papá. Vale, pues ahí está. Aunque yo no sepa todas las enfermedades, sabiendo de qué forma se manifiestan, se puede ir a encontrar el problema. Ahora, ¿hay solución a esto? Pues no tengo ni idea, porque hay que ver si esto le genera un problema, si el bebé, el niño es pequeño y todavía podemos recuperar, pero desde luego que sí se puede trabajar el conflicto emocional, porque si hay un síntoma tan grave, hay una historia también en el árbol que habla de esto y ese niño o niña está conectado con los personajes del árbol. Como veis, cuando trabajamos con enfermedades, por un lado es una maravilla porque la enfermedad te está hablando de algo muy específico, nunca se equivoca la biología, te está diciendo de algo está sucediendo que no está bien. Entonces, tenemos que, gracias a la enfermedad, tenemos la oportunidad de ir resolviendo los conflictos emocionales que la están provocando. Y esto es importante porque todo conflicto emocional no resuelto sigue vivo en la descendencia. Y esto se está transmitiendo generación tras generación. Por ese motivo tenemos la oportunidad maravillosa hoy que tenemos conciencia de muchas más cosas que hace años no se sabían. Tenemos la obligación de sanar nuestra mente si sabemos que el conflicto viene de las emociones, que todos vienen de las emociones. Porque si decidimos no tomar acción con eso, nuestra mente entiende que nos va bien seguir así y hay beneficio en mantenerse así. Hola, Mari Carmen de México. ¿Qué tal? Estamos terminando, luego veréis la grabación. Así que, chicas, chicos, yo os invito, esto no es un camino sencillo, porque nos tenemos que enfrentar a nuestros demonios internos que no queremos mostrar porque hay que ser buenos, ¿sí? Y por eso yo los trabajo en procesos intensivos de 3 meses en la formación que tengo de Poderosamente Libre. Allí trabajamos a fondo la historia de nuestra familia, toda nuestra programación, y el objetivo es el liberar a los hijos. ¿Vale? Dice Susana, sí, debo identificar la emoción y cambiar el modo de sentirla. Es así, sí, pero sobre todo ir a ver qué programación hay allí, porque allí tiene que haber algo más para que haya sucedido esto. Yo os lo dejo allí. Yo personalmente he estado trabajando en mí todas las historias que me estaba contando que me generaban muchísimo estrés, y mi hijo tenía de pequeño problemas de salud, tenía bronquitis crónica, alergia, de todo, y estuvo malito los primeros 3-4 años hasta que yo conocí este camino. Yo no tenía ni idea de esto. Desde que conocí esto, se le acabaron todos los problemas de salud. Él tiene una salud de hierro y nunca más enfermó después de los 3 añitos. Y resulta que yo me enteré también que cuando era bebé estuve los primeros 2 años con problemas de increíbles y descubrí por qué.
entendí el por qué, y entonces entendí por qué cuando me quedé embarazada de mi hijo y luego enseguida me separé, viví conflictos emocionales que ya yo había registrado en el útero de mi madre y que se vivieron en el clan. Así que esto es un camino maravilloso. El conocimiento para mí es la libertad. Os invito a todos a participar en la clase del miércoles que viene. Reprograma tu Cenicienta interior. Vais a descubrir un montón de programas, vais a tener un regalo solo por registraros y vais a ver una maravillosa oportunidad de transformación. Así que, chicas, chicos, hoy es el último directo del verano. Volveremos en septiembre con nuevos directos, nuevas preguntas. Os espero ver aquí. Creo que es importante compartir esto porque tu hija ha nacido con de todo, cariño. Allí hay algo gordo y es del clan, Susana. Y dice, no sé quién es este, tejidos artesanales. Dice, no. Bueno, pues tenéis un montón de vídeos en YouTube mío que podéis ver, súper interesantes. Y también estar pendiente que tenemos actividades. Estar pendiente en la del miércoles, entrar, registraros, la tenéis grabada luego si os habéis registrado. Recibiréis un regalo y tendréis una oportunidad. No os voy a decir nada, tenéis que estar, porque hay mucho regalito. De Uruguay. ¿Eres Virginia? ¿Eres Virginia, tejidos artesanales? ¿O quién eres? Erika dice, gracias, Moni. Pues nada, gracias a vosotras, chicas, por estar. Virginia, vale, Virginia, ahora ya te tengo localizada. Muy bien. Pues, chicas, ¿os ha parecido interesante esto? Hay mucho más que hablar con el miedo. De hecho, el miedo y la culpa siempre van de la mano y nos acompañan a lo largo de nuestra vida y tenemos que aprender a gestionarlo, sobre todo saliendo del personaje que estamos interpretando. Gracias, cariño, yo también te quiero. Saliendo del personaje que estamos interpretando para empezar a crear la vida que deseamos vivir. Así que, como he dicho, no es un camino de rosas, porque nos tenemos que enfrentar con aquello que no queremos ver, que tenemos allí apartado en nuestro almacén del inconsciente, pero que todo eso es una energía que está allí y es muy dolorosa y tenemos la oportunidad de liberarnos de eso para poder brillar. Eso es lo que le pasa a mis chicas, las que hacen el proceso completo en muy poco tiempo. Transforman su vida y aprendéis muchísimas cosas en cómo gestionar las emociones y relacionados con síntoma físico. Así que os mando un súper abrazo, gracias a todas por estar aquí, por participar, por vuestros mensajes. Podéis compartir estos directos si os parecen interesantes para que más gente conozca esto. Y de corazón os deseo un feliz verano y sobre todo deseo veros el miércoles 3 de agosto, será a las 7 de la tarde hora de España. En el formulario de registro tendréis también los horarios de vuestros países. Así que súper abrazos. Hoy me resuena súper buenísimo, hoy me resuena más en mi cabeza que el conocimiento en libertad. Total, yo, mira, no hago otra cosa que estudiar, formarme, aprender, porque cada vez me siento más libre. El conocimiento es poder, el conocimiento es libertad. Así que, chicas, yo os puedo compartir un conocimiento concentrado, súper valioso, donde está lo esencial, para que podáis tomar la rienda de vuestra vida en un pispás. Os mando un fuerte abrazo, pasadlo muy bien este verano y nos vemos en septiembre. Bueno, nos vemos el miércoles. Besos, gracias, chao. Gracias a todas, chao.